Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este cuarto foro que se celebra en la isla de Fuerteventura. Antes que nada, también agradecer la presencia de los compañeros de Nueva Canarias, Fuerteventura y de otras islas que nos ven por Zoom o por streaming, y al delegado del Frente Polisario en la isla de Fuerteventura. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Hoy en este cuarto foro que nos encontramos en el Ecuador de estas jornadas que se están celebrando a lo largo del mes de octubre, noviembre y que llegarán hasta el mes de enero, nos toca hablar de África. África desde un punto de vista desde el codesarrollo. Pero este foro no es un foro aislado que vayamos a hablar única y exclusivamente de este tema, sino que Nueva Canarias ha sacado diferentes foros durante el mes de octubre hasta enero en los que se han hablado de diferentes temáticas, desde medio ambiente y cambio climático, desde los retos que nos tenemos que encontrar para el 2023, como también desde economía, que se celebró en la isla de Tenerife. Hoy nos encontramos con este y seguiremos trabajando en diferentes foros que se celebrarán en el mes de enero y febrero antes de nuestro Congreso Nacional que está previsto para el 2023. También no quería dejar de agradecer la presencia tanto de manera virtual como presencial a nuestros expertos y expertas, los ponentes que hoy se encuentran con nosotros, como Názara, Dunia, Mamadou y Pepe Naranjo, que se encuentran desde diferentes puntos, uno en Senegal y otro creo que está en territorio español. En este caso, Pepe Naranjo, que ha sido corresponsal para el país y que reside en Senegal, Mamadou, que trabaja en un proyecto de codesarrollo en Senegal, Názara, la directora general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, y Dunia, que ha sido, que es directora general del Tesoro y que ha sido alcaldesa de Santa Lucía y que nos va a hablar un poco de las buenas prácticas del desarrollo. Sin más, le doy la palabra a Chema Santana, que va a ser el moderador de este encuentro, que también es el asesor para Vicepresidencia de Migraciones. Muchas gracias. Gracias, Lorena, y bienvenidas a todos y todas. Gracias también a las personas que están online en este momento y disculpar el pequeño retraso con el que hemos comenzado. Cuando se planteó la posibilidad de este foro, cuando nos lo plantearon, nos lo planteábamos desde la perspectiva de hablar del continente africano, hablar de las Islas Canarias como pertenecientes a este espacio geográfico en el mundo y cómo podemos seguir profundizando y mejorando las relaciones que tenemos con los países vecinos, que al final son nuestro espacio de desarrollo regional, al margen de nuestra vinculación política con la Unión Europea. Y esa es la perspectiva desde la que lo queremos afrontar. Se podría afrontar desde muchas perspectivas, pero la idea que nos trasladaban es cómo podemos seguir profundizando en el codesarrollo y cómo Canarias puede generar nuevas herramientas de la mano de los países vecinos de las islas para poder seguir promoviendo el desarrollo en esta zona del mundo. En la zona del mundo en la que hablamos, el Atlántico Medio, estamos hablando de África Occidental y también, de alguna manera, del norte de África, y ese es nuestro espacio geográfico. Entonces, ¿cómo nos enfocamos aquí? Vamos a iniciar este foro con las dos personas que están online, continuaremos con las dos personas que están aquí en sala. Aproximadamente cada uno de ellos intervendrá entre unos 7 y 10 minutos y luego creo que podría ser interesante también que ustedes plantearan también las partes del debate que les resultara de interés. Máxime en una isla como Fuerteventura, con profundos lazos con el continente al que pertenecemos, el continente vecino, el continente africano, y también con un futuro por escribir que creo que creemos que deberá tener mucha vinculación con el continente africano. Y sin ir más lejos, vamos a conectar con José Naranjo, que, como bien ha dicho Lorena, es corresponsal para el país en Senegal, país en el que reside desde hace ya 10 años. Ha recorrido muchos países africanos, pero en Dakar tiene, digamos, su campamento base y su casa. Y Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días a todos, Chema, y a todos los componentes de la mesa y a toda la gente que está conectada. Muy bien. Quería aprovechar este primer saludo para dos felicitaciones, una por su cumpleaños, que se está haciendo más joven, fue esta semana. Pepe tiene esa cosa de que cada año es más joven,
Y, Cumplo para atrás, cumplo para atrás. y luego, por otro lado, felicitarte también por el premio recibido, Joan Gomis, esta semana, por ese periodismo que se dice comprometido, pero que realmente es un periodismo realista, ¿no? De estar en el lugar para contar las cosas. Así que felicidades por ambos asuntos. Nacido en Telde, periodista canario que se vincula al continente africano, sobre todo en la primera década del siglo actual. Y Pepe, este es un foro que se plantea desde África, desde el codesarrollo, ¿no? Tú has tenido la mirada desde esta orilla y ahora tienes la mirada también desde la otra orilla. ¿Cómo podemos hacer para seguir profundizando las relaciones entre Canarias y África? O Canarias y Senegal, que si quieres ser un poco más concreto. Y por otro lado, desde ahí también, ¿qué perspectiva se tiene desde Canarias? Bueno, a ver, a mí como periodista hay una cosa que me preocupa, que tiene mucho que ver con lo que tú me preguntas, ¿no? Y como marco, como clave de bóveda, digamos, de lo que podría ser este foro sobre codesarrollo. Yo no voy a entrar tanto en temas de codesarrollo, pero sí que creo que es importante, por situar un poco, al menos mi posición, ¿no? Hablar del relato, ¿no? Del imaginario, de la construcción de esa mirada que tenemos sobre el continente africano desde Canarias y viceversa, ¿no? Y digo que me preocupa primero porque soy ciudadano y creo que también soy consumidor de medios de comunicación y también pues estoy en la calle y escucho a la gente lo que dice, lo que habla. Me preocupa que existan tantas visiones desafortunadas o desacertadas sobre las distintas realidades de África y que se expresen opiniones y consideraciones a veces muy erróneas, ¿no? Sobre lo que pasa en la otra orilla, ¿no? Y me preocupa en segundo lugar porque soy periodista y forma parte también de mi trabajo preocuparme por eso, preocuparme por cómo estamos contando, ¿no? El continente africano. Y esa es una pelea, ¿no? Es una batalla en la que, como tú sabes, ¿no? Estoy desde hace tiempo inmerso, ¿no? Tratar de recuadrar o enfocar mejor esa mirada, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que tenemos una visión muy esclerotizada, ¿no? Del continente africano. Hemos construido una imagen de África a partir de numerosos estereotipos, de numerosos lugares comunes, de clichés, que tienen que ver casi siempre con aspectos muy negativos, ¿no? del continente, que tienen que ver con el hambre, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la inestabilidad, con las enfermedades incluso, ¿no? Parece que todo lo oscuro, que todo lo negativo, que todo las cosas que nos van a afectar no para bien proceden del continente y que es incapaz de generar nada positivo, ¿no? Digamos que yo a lo largo de estos 10 años que llevo viviendo en África y los más de 20 que llevo cubriendo realidades como el hecho migratorio, me he encontrado muchas veces, ¿no? con comentarios del tipo, no, es que en África todo es corrupción, o no, es que y esto lo dicen en España, ¿no? Como si en España no supiéramos lo que es la corrupción. O no, es que la pobreza, ¿no? Y creo que, bueno, no quitando que hay unas realidades concretas en África que tienen que ver con la falta de desarrollo, que tienen que ver con pues yo diría incluso cierta traición, ¿no? De las élites africanas a su población o con la ruptura del contrato social por parte de los gobiernos, ¿no? Que son incapaces en muchos casos, ¿no? de dar educación, sanidad, empleo, vivienda en condiciones dignas a la gente, ¿no? Y eso provoca en muchas ocasiones pues, bueno, pues que haya una serie de expectativas de la juventud africana que no se ven cumplidas, ¿no? De mejorar sus condiciones de vida y que no pueden, y que ahí también está detrás en buena medida el fenómeno migratorio, ¿no? Gente que quiere mejorar sus condiciones de vida. Pero muchas de esas razones profundas, ¿no? que existen en África apuntan también en nuestra dirección, apuntan a razones históricas que tienen que ver con 3 siglos de esclavitud, luego colonialismo,
ahora neocolonialismo, ¿no? Con la presencia de empresas y gobiernos extranjeros que controlan directamente recursos de muchos de los países africanos, ¿no? Que no se han liberado, digamos, de ese yugo todavía, de esa presencia de los países europeos o de las grandes potencias coloniales, ¿no? Pero nosotros soltamos la frase de no, es que son pobres, sin entrar a analizar las razones que han llevado a que esos países, pues, por ejemplo, no controlen sus propios recursos. Yo acabo de estar en Guinea-Conakry, en donde ha habido un golpe de Estado hace un par de meses, y Guinea es un ejemplo manifiesto, ¿no? de un hecho muy rotundo, y es que es un país muy rico, con enormes recursos minerales, naturales, y sin embargo es uno de los países más pobres del mundo. Bueno, ahí nos tenemos que hacer una pregunta, ¿no? De por qué Guinea está en esa situación, pero Guinea es solo un ejemplo, ¿no? ¿Qué decir del coltán en Congo, del uranio en Níger? Pero claro, cuando vas allí y ves que los explotan empresas extranjeras y que a cambio dejan migajas porque la gobernanza de los gobiernos africanos no es la correcta, no son capaces de imponerse, digamos, frente a esas empresas o a su gobierno, pues bueno, pues todo ese tipo de cosas yo creo que las tenemos que poner sobre la mesa y dejar de una vez el recurso fácil, ¿no? O el análisis simplista, ¿no? de la realidad, y tratar de profundizar en las causas, ¿no? Pero es que además luego se pone poco en valor las enormes cosas positivas también que hay en África. Yo no me gustaría plantear el debate en términos de positivo o negativo, ¿no? Pero a mí me da no sé, y creo que los medios de comunicación también somos en parte culpables, ¿no? de la construcción de ese imaginario, ¿no? Porque siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? De los golpes de Estado, de las guerras, etcétera, y sin embargo, como ocurre también en otros lugares del mundo, probablemente ponemos poco en valor, pues, por ejemplo, la enorme pujanza y enorme capacidad de transformar que tienen en este momento las sociedades civiles africanas, ¿no? En donde hemos tenido muchos ejemplos en los últimos años, en Burkina Faso, en el propio Senegal, en Gambia, en Congo, con movimientos sociales y ciudadanos muy, muy activos, ¿no? Que representan, siempre lo digo, para mí, son un soplo también de esperanza para ellos mismos, ¿no? El hecho de que sobre todo se está adquiriendo, pienso, ¿no? Como observador externo, se está adquiriendo por parte de la juventud africana también una gran conciencia, ¿no? De dónde están los problemas y de cuáles son los pasos a dar para tratar de resolverlos, ¿no? Y de que las cosas vayan mejor, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese debería ser, me preguntas por las relaciones entre Canarias y África, me parece que debería ser un punto de partida, el de cambiar la perspectiva, ¿no? Y de entender que en África hay actores sociales, económicos, políticos, que son muy interesantes, con los que se puede trabajar mano a mano. Por supuesto, abandonar ya de una vez esa mirada paternalista, ¿no? de ir a África, pues, a enseñar, ¿no? Dónde está la verdad de las cosas, ¿no? que ha imperado durante tanto tiempo, ¿no? Y que de alguna manera yo creo que está muy presente en la mentalidad y en la superestructura, ¿no? de los discursos, ¿no? De los discursos predominantes, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería un interesante primer paso. Me consta que se están haciendo algunos esfuerzos en materia de comunicación. Bueno, personalmente con Nazara, que está en la mesa, hemos trabajado juntos también en esa línea. Y creo que por ahí deberíamos plantar la semilla, ¿no? De un cambio de paradigma, de que las sociedades civiles de ambas orillas se encuentren. A mí eso me parece súper importante. También con Mamadou lo hemos hablado en alguna ocasión, de que las organizaciones sociales y el mundo asociativo canario y digamos de nuestra orilla se encuentre, ¿no? en las necesidades y en la búsqueda de soluciones a los problemas con la sociedad civil de la otra orilla, ¿no? Eso tiene mucho que ver también, ¿no? con el codesarrollo, ¿no? Con el tema del que venimos hablando. Digamos que ese sería para mí algo en lo que tenemos que trabajar. Los medios de comunicación tenemos que ser autocrítica, tenemos que buscar la manera de hacer más periodismo asociativo, más periodismo con los africanos y no periodismo sobre África con nuestra mirada. Es un proceso. Yo sé que como digo, que se están haciendo cosas.
yo en los 20 y pico años que llevo tratando de entender, ¿no?, las realidades, me he dado cuenta de que ha habido una cierta evolución positiva. Hoy hay muchas páginas web sobre culturas africanas contemporáneas, hay muchos proyectos que han contribuido también a esa mejor comprensión que se están haciendo, periodismo sobre África, periodismo sobre migraciones. Estamos reflexionando, ¿no? Yo acabo de estar en el Congreso del Periodismo sobre Migraciones, en el que hay compañeros africanos y africanas, hay de América Latina, de Europa, y todos juntos estamos trabajando para mejorar, porque somos conscientes de que se cometen errores, ¿no? Y ese también es lo primero que hay que hacer, ¿no? Asumir que se cometen errores. Y estamos trabajando para ver cómo construir un relato más pegado a la realidad al final, ¿no? Que equilibre, digamos, esa mirada tan negativa, ¿no?, que desgraciadamente tenemos sobre África, ¿no? Yo, después de Guinea-Conakry, estuve en Costa de Marfil, por ejemplo, que es un país también de África Occidental súper interesante. Costa de Marfil, hace 10 años había una guerra civil en la que se estaban matando, y hoy en la actualidad es un país que crece económicamente a un ritmo interesante. Es verdad que todavía hay mucha desigualdad, es verdad que, por ejemplo, han subido mucho los precios con el tema del coronavirus, etcétera. Y es verdad que todavía la reconciliación es una asignatura pendiente, que están trabajando en ello, pero se han dado pasos muy interesantes. Y tú hablas con los marfileños y con las marfileñas. Yo estuve en varios encuentros de la sociedad civil, líderes comunitarios, y te trasladan que ellos tienen esa percepción de que en Costa de Marfil, pues digamos que la guerra es una cosa del pasado, que ha quedado atrás. Desgraciadamente ha habido un presidente que se decidió presentar por tercera vez, que es un mal muy extendido, desgraciadamente, en África. Pero parece que quieren cerrar las heridas y parece que quieren avanzar y ya están pensando en lo que va a venir después. Se están construyendo muchas infraestructuras, hay posibilidades de empleo, que creo que es una cosa súper importante en este momento, ¿no?, para los jóvenes africanos, ¿no?, que haya realmente posibilidades de trabajar, ¿no? Y me parece un ejemplo de un país que, bueno, que con todas las dificultades, pero que está avanzando, ¿no? Y estas realidades creo que también tenemos que contarlas, ¿no?, y trasladarlas al público en español para un poco equilibrar esa mirada y compensar un poco ese desequilibrio, ¿no?, en la construcción del relato. Hace poco, precisamente, escribías una crónica desde Abiyán sobre esta situación de Costa de Marfil evolucionada con respecto a cuando surgió el conflicto hace ya 11 años, como dices, y además Costa de Marfil, luego no sé si se mencionará o no, pero forma parte del espacio de gran vecindad que tiene Canarias y se ha incluido para este nuevo septenio a partir de 2021, a partir de este año, con lo que se llama los fondos MAC o Interreg, que da para el partenariado entre instituciones o entidades de Canarias con distintos países africanos. Se ha incluido Costa de Marfil, creo que acertadamente. Pepe de alguna forma ha dejado caer por qué, porque es un país que creo que bueno, pues dentro de África Occidental es uno de los motores que se espera para esta década. Al margen de que vemos que en eso también es interesante el análisis, las migraciones de alguna forma también nos han acercado realidades de Costa de Marfil. Muchos chicos y chicas de Costa de Marfil han llegado también en los últimos años, en estos 2 últimos años en concreto, y de alguna forma también, bueno, pues vemos en la evolución de las migraciones en ocasiones la evolución también de la situación de los países y su capacidad para fijar a la población. Pepe, gracias por este retrato inicial. Uno de estos actores sociales que participa desde la innovación es Mamadou Dia. Él desarrolla su proyecto en Gandiol, que está en Senegal. Mamadou, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y queríamos invitarle también a este foro para conocer de primera mano un poco la perspectiva con la que trabaja Mamadou, que en su momento realizó un tránsito migratorio, llegó a Canarias, de hecho, posteriormente fue hasta a Península y toma la decisión de regresar a Senegal e iniciar allí un proceso del que él nos va a hablar. Y también, Mamadou, de alguna forma nos gustaría que nos trasladara desde la perspectiva como senegalés, ¿cuál es tu mirada sobre la relación posible
de Canarias con el continente africano y por dónde podríamos profundizar desde una perspectiva de ecodesarrollo. Muchas gracias, Gemma. Hola a todas y a todos. Un placer desde Barcelona. Estoy esta semana en Barcelona. La semana pasada estuve allí, en Canarias. Y bueno, ¿cómo se dice? En este camino, ¿no? de construcción basado en crear relaciones humanas. Muchas gracias por esa invitación. La verdad que el nombre de la mesa para mí es un nombre que me preocupa mucho cuando hablamos de oportunidades para el co-desarrollo. Efectivamente, Pepe vino machacando bastante un tema súper importante que es la mirada. Para mí, la mirada es un tema fundamental cuando hablamos de oportunidad y cuando hablamos de co-desarrollo. ¿Cómo podemos hacer que la mirada que Europa tiene sobre África pues cambie? O sea, cuando se habla de oportunidades, ¿a qué nos referimos realmente? Hablamos de oportunidades porque existe un mercado, hablamos de oportunidades porque existe una materia prima. Cuando hablamos de oportunidades, ¿a qué realmente nos referimos? ¿A qué pensamos? ¿Cuál es el valor humano? El poder humano, ¿en qué parte de esa oportunidad está? Y desgraciadamente en muchas, por no decir en todas, las relaciones donde el punto de mira está en oportunidades, son oportunidades económicas. Son oportunidades económicas que no toman en cuenta la relación humana. Y efectivamente a mí es una cosa que me preocupa mucho porque Canarias está en África, Canarias está pegado a África, pero para mí veo un desconocimiento de África en Canarias que me preocupa mucho y que considero como una pobreza. Considero como una pobreza esa falta de conocimiento, esa falta de cercanía, esa falta de ida y vuelta, que podría existir entre Canarias y todo el occidente africano. Y que una de las cosas a mí que sinceramente me interesa es cómo crear puentes entre los pueblos. Porque hoy en día, efectivamente, he sido este migrante que le denegaron el visado para irse a Europa, he sido este migrante que tuvo que coger un cayuco para venirse a Europa, pero a la misma vez también he sido esta persona que ha retornado en Senegal para poder intentar crear puentes entre los pueblos. Porque realmente, cuando hablamos de oportunidad, para mí, el punto de mira debería ser las relaciones humanas. Porque sin esa relación humana, todo lo que podemos crear no va a tener sostenibilidad. No va a tener sostenibilidad, ¿por qué? Porque se basará solamente en crear economía, en crear mercado, en crear materia y que al fin y al cabo nos terminamos cargando el planeta. Entonces, para mí, poner el humano en el centro de nuestra relación, poner nuestras riquezas culturales en el centro de nuestra relación, para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque es lo que puede dar sostenibilidad. Reconocerse en los demás. Hace una semana estuve en Canarias en este encuentro que me invitó Chema, y el reconocerse en los demás es decir que yo viajando me doy cuenta de que todos los jóvenes del mundo casi tenemos los mismos problemas y que viajar nos permite descodificar esos problemas. Estuve en una sesión de foto en el Museo Elder y los jóvenes que me hacían la foto eran dos jóvenes canarios que trabajaban en una empresa que había creado Keba, que es un joven senegalés que vive en Las Palmas. Entonces, esos dos jóvenes que me estuvieron durante una hora contando su vida y las oportunidades que hoy en día trabajando con Keba tienen dentro de Canarias, me da a pensar muchas cosas porque efectivamente vivía en Murcia y me encontré con esa misma realidad. Me encontré con jóvenes murcianos que no tienen oportunidad dentro de Murcia y que intentaba crear proyectos para que puedan tener oportunidad dentro de Murcia.
Entonces, poder tener esa capacidad de ver el mundo en un sentido mucho más amplio y no verlo desde el ombligo europeo, para mí me parece un ejercicio fundamental que debería de ser la base de nuestras relaciones. Crear puentes entre los pueblos para que los jóvenes canarios podrán irse a África, conocer, estudiar, establecer relaciones, pero también favorecer el retorno, favorecer el otro lado, es decir, que los jóvenes africanos podrán ir de manera digna. O sea, otra cosa importante, claro, que la gente se hace la pregunta, ¿por qué cogemos cayucos para irnos a Europa, a Canarias, a España? Nosotros no lo queremos viajar dignamente como los demás, pero claro, no nos hacemos la pregunta de por qué nos cierran la frontera, de por qué cuando pedimos los visados, el dinero que pagamos para el trámite se le quedan los consulados, las embajadas, y a nosotros no nos dan el visado. Y al final terminamos haciendo el viaje forzado que no queremos viajar. Queremos viajar. Yo mañana tengo que regresar a Senegal. Tengo todas las oportunidades para quedarme en España, pero prefiero retornar. Y también la falta de conocer África efectivamente va enlazado a todo lo que venía diciendo Pepe. Esa juventud hoy en día comprometido que están dando cambios en muchos aspectos, en muchos lugares de África, que están construyendo su propio relato, que todavía a Europa le cuesta entender ese relato, le cuesta, están a año luz de entender de entender ese relato. ¿Por qué? Porque se han cerrado en su propio relato, en su propia manera de contar África, de ver África, y no escuchan a África y a los africanos y a las africanas, que me parece un ejercicio también digno de hacer. Entonces, pues, no sé, o sea, no quiero alargar mucho, pero para mí esas oportunidades lo veo mucho en crear relaciones humanas. Relaciones humanas que permiten emprender el codesarrollo, porque no podemos hablar de codesarrollo sin poder hablar de relaciones humanas, sin poder hablar de ida y vuelta, sin poder hablar de romper la frontera, de destrozar totalmente la frontera que existe entre nosotros, que esa mirada la podemos cambiar. No puede haber esa educación si no hay encuentros, si no hay espacios donde los jóvenes pueden encontrarse, emprender. Se está cogiendo, se está estableciendo, ¿no? Pequeñas oportunidades que pueden favorecer esto, ¿no? O sea, esta semana uno de nuestros jóvenes participó en un encuentro, ¿no? Con Nasara, que está allí en la mesa, en un encuentro sobre juventud y emprendimiento, que nos parece súper importante que ese tipo de actividades, ¿no? Ese tipo de relaciones, que nos comprometemos a darlo más. Y el joven, cuando terminó de hacer su trabajo en Canarias, cogió un vuelo y se fue a Senegal para terminar su trabajo allí. Pero esta todavía le cuesta a Europa, piensa que todos queremos irnos allí, jugarnos con la vida como si nuestra vida no valiese nada y que no la quisiéramos, y que por eso pues hay que poner una frontera. Entonces, para mí, ojalá que esa manera de ver oportunidades basada en relaciones humanas nos puedan permitir romper las fronteras que existen entre nosotros, nos podemos permitir de poder disfrutar de todos los recursos que tenemos, pero también en una relación igual, en una relación humana. Los recursos están para los seres humanos, están para que los seres humanos lo utilicen, pero que vean nuestro recurso y no vean como mercado, para mí es una cosa que denuncio y que para mí no puede favorecer a que podamos tener una vida sostenible, a que podamos tener una dignidad, a que podamos crecer como pueblos humanos. Y bueno, pues todo lo que quería decir sería esto, pues poder soñar, caminar juntos, poder soñar, emprender juntos, poder soñar visitarnos, conocernos. Y ahora, por ejemplo, que en San Luis se está haciendo un aeropuerto, pues también para mí estamos a 1 hora y media en que podemos emprender distintos proyectos, ¿no? Basados en cómo compartir nuestra cultura, cómo conocernos más, cómo dar más oportunidad a nuestra juventud. Eso para mí sería pues las oportunidades que veo y que hoy en día
la juventud africana reclama. Hoy en día la juventud africana apuesta para ellos, para cambiar el discurso, para poder innovar en la manera de relacionarnos. Y en esa innovación, que el ser humano, que el valor humano esté en el punto de mira, esté en el pilar más importante. Gracias, Mamadou, coincidiendo también con Pepe, con poner a las personas en el centro y no los recursos, ¿no? Y ese cambio de mirada, una mirada educada históricamente desde una perspectiva, pero que la juventud africana nos está llamando a un cambio que quizás desde nuestra perspectiva geográfica debiéramos abanderar también y repensar y acompañarnos a nosotros mismos en nuestra propia historia, pero también a los jóvenes africanos que nos están llamando. Siempre vengo a decir que los movimientos migratorios de una perspectiva amplia, no solamente la persona que llega en una embarcación navegando precariamente, es un movimiento popular, es un movimiento inteligente, es un movimiento social muy fuerte como para no escucharlo. Y Mamadou y tantos otros son ejemplo de ellos, ¿no? Porque también ese proceso a ellos les da un aprendizaje y una visión muy amplia, ¿no? También a las personas canarias que han tenido que emigrar, y de hecho los lazos históricos que nos unen a algunos pueblos normalmente están abanderados por movimientos migratorios, si no valga ver la relación de Canarias con Venezuela. No se creó ni por nuestra proximidad ni por ningún otro elemento, sino por la relación que generaron las poblaciones migrantes. Y tengo la impresión de que en el caso de Senegal, Pepe reside allí, Mamadou también, pasa algo así, ¿no? Que las migraciones de principio de siglo han establecido unos cimientos de relaciones bilaterales con Canarias que incluso, bueno, pues ahora también están acompañadas por conexiones aéreas que antes no existían, Nazara, y que son fundamentales para la relación con África. Y estando en Fuerteventura, no solo aérea, sino también marítima. Te quería preguntar un poco, directora general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, he escuchado a Pepe y a Mamadou. Bueno, pues, ¿cómo seguimos caminando para esta relación fraternal de la que habla Mamadou y evitar de alguna forma esas oportunidades de codesarrollo, sino relación fraternal y codesarrollo en general? Muy buenos días y nada, también un saludo a Pepe y a Mamadou, que están al otro lado de la pantalla, a las personas que nos están viendo, y gracias también por invitarme a participar aquí. Sí, totalmente, ¿no? Yo tenía preparada también, no sé si la pongo, una pequeña presentación, pero me ha servido mucho la entradilla de Mamadou y de Pepe, porque precisamente lo que ellos han contado, ¿no? Ese cambio de mirada, ese poner a las personas en el centro, es la reflexión que hemos hecho también desde la Dirección General, ¿no?, de Asuntos Económicos con África, que a pesar de que se llame Asuntos Económicos y evidentemente trabajemos dentro en el marco de una cooperación económica, la entendemos en un sentido muy amplio, ¿no?, y sobre todo también en unos términos de generar oportunidades económicas que tengan un impacto social, ¿no?, en la población, y sobre todo poniendo los movimientos sociales o la juventud y el emprendimiento en el centro. Al final son agentes de cambio que las instituciones, que además también tenemos que repensarnos, tenemos que captar, ¿no? Tenemos que captar esos cambios y ser lo suficientemente flexibles como para ser habilitadoras y no obstaculizadoras de los actores y los agentes de cambio que realmente están cambiando las cosas, ¿no? Entonces, bueno, para ser breve, que tampoco... ay, no, perdón, que lo tengo apagado. Y también es al revés. Bueno, pues nada, yo un poco empezando por qué valores nos planteamos, ¿no?, en la Dirección General, o cuál es, hacia dónde o de qué manera que lo queremos hacer, pues un poco también cosas que ya se han nombrado hasta aquí, ¿no? Establecer relaciones de igualdad sin sesgos históricos o coloniales, ¿no?, o de diferencias económicas, y también basadas en relaciones de confianza, y después también teniendo, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, o alinear todas las acciones que llevamos a cabo, ¿no?, desde el gobierno con los objetivos de desarrollo sostenible, intentando que todo lo que hagamos tenga un impacto, tanto medioambientalmente positivo como social, ¿no? A mí todo este proceso de reflexión, bueno, pues ha llevado también un tiempo, ¿no? Sobre todo ver qué se puede hacer desde la Dirección General de Asuntos Económicos con África. Si a lo mejor miramos el itinerario de la internacionalización
de las empresas en Canarias, y hay otros muchos actores que están jugando un papel ahí, ¿no? Proexca, cámaras de comercio, cabildos, y por tanto sí que partimos de la reflexión de, bueno, ¿y qué podemos aportar, ¿no? O qué no se está haciendo que sí podamos hacer. Y precisamente la mirada fue hacia todos esos actores muy vibrantes, muy importantes, que es los jóvenes, ¿no? Y sobre todo partir de qué desafíos tenemos en común con países africanos, que también creo que lo han dicho antes, ¿no? Y realmente estamos viviendo ahora mismo un contexto muy complejo, ¿no? Donde también las soluciones deberían estar a la altura y donde tenemos, bueno, en Canarias también tenemos un contexto económico caracterizado por altas tasas de desempleo entre la población joven, ¿no? Cuando hablamos de Canarias, a lo mejor como tierra de oportunidades, realmente no es una tierra de oportunidades, pero hay que empujar a las personas que sí puedan crear esas oportunidades, ¿no? Lo hablaban antes también, lo que sí tuvimos claro fue cómo integrar la innovación social dentro de la acción pública, ¿no? Entendiendo la innovación social como poner a las personas afectadas por los problemas a pensar en soluciones para esos problemas, ¿no? Después también, bueno, un poquito todo lo que han dicho, ¿no? Aquí simplemente son unas ideas de reflexión de cómo queremos que sean nuestras relaciones. Pues sí que tenemos que trabajar en un acercamiento cultural, lo decía Pepe también, lo decía Mamadou, en ese cambio de mirada, y estamos trabajando con convenios entre Televisión Canaria y televisiones africanas, porque estamos cerca geográficamente y siempre ha habido aquí un discurso muy grandilocuente, de hecho, ¿no? De Canarias como plataforma tricontinental, pero realmente conocemos a esos países que tenemos al lado, o hemos tenido la mirada puesta más hacia otras latitudes, ¿no? También, perdón, porque yo no veo... Así, la planificación, ¿no? También parece importante. Como dice la economista Mariana Mazzacuto, las instituciones tienen que tener un propósito. Tenemos que tener un lugar, ¿no? Una voluntad de llegar a alguna parte. Podemos fracasar por el camino, y creo que el fracaso no puede ser entendido como un error, sino como un punto en el proceso hacia un lugar determinado, y además ser capaces también de invertir, de experimentar y de cometer errores, ¿no? Que creo que bueno, que las instituciones, la administración pública tiene una rigidez que creo que también tiene que ser repensada para adaptarse a los cambios que realmente están viniendo y que se están intensificando últimamente, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia, pues todo esto ha ido más rápido y la tendencia es esa, pero cada vez va más rápido, ¿no? Y después, cuando hablaba de innovación social, ya no solo me refería a que nosotras como administración innovemos, sino a también generar proyectos innovadores, ¿no? Que es ahora, bueno, un poco el único proyecto más o menos que les contaré. Después también la evaluación, decir lo que se ha hecho, qué impacto ha tenido, cómo se ha hecho, cómo seguimos, ¿no? Hay uno de los programas que se lleva hace varios años en la Dirección General de Asuntos Económicos con África, que es traer a jóvenes de países africanos a cursar estudios de máster en las universidades públicas canarias, un poco también con el objetivo de que después vuelvan a sus países y puedan encontrar trabajo o capacitarles para que puedan trabajar a lo mejor en empresas canarias, empresas españolas, ¿no? Pero realmente eso se ha medido después, si realmente están trabajando, ¿no? Y es lo que estamos intentando hacer. Hemos visto ahí que solo un 30% de estas personas está trabajando, de este 30% un tercio de esas personas se han quedado, ¿no? Se quedan aquí también en Canarias, muchas veces en trabajos precarios, ¿no? Pero bueno, eso es una realidad casi universal que vive ahora mismo la juventud en cualquier parte del mundo, ¿no? Que estamos sobrecualificadas para después las oportunidades que nos ofrecen nuestros mercados laborales, ¿no? Y después también la identificación de buenas prácticas. Hay otra de las cosas que nos planteamos fue, vale, bueno, tenemos un número X, ¿no? Aproximadamente de 150, 200 empresas canarias en países africanos, pero ¿qué impacto están teniendo esas empresas ahí? ¿Cuál es la manera, ¿no? de hacer negocios que están? Y sobre todo también querer identificar buenas prácticas en el sentido de hacer otra reflexión, que es también romper el estereotipo del sector privado como solo tengo un objetivo lucrativo, ¿no? Sino entender también el sector privado como un actor que puede generar cambio social, que puede impactar de manera positiva, ¿no? Y del mismo modo, no ver tampoco al tercer sector, romper también esa separación total que hay entre el tercer sector y el sector de las ONG y el sector privado, ¿no? Porque se puede confluir de maneras
que se tengan un impacto social mucho más amplio, ¿no? Y entonces, bueno, lo que queríamos era identificar buenas prácticas, porque al final también ya no solo la administración debería tener una aproximación más interseccional a los problemas, ¿no? Y no entender la cooperación internacional al desarrollo como algo clásico, de vamos a ayudar a las pobres personas que están esperando ser salvadas, ¿no? Y tampoco ese sector privado voraz que voy a llevarme los recursos y no dejarlo ahí, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntamos qué está haciendo la empresa canaria en estos países, ¿no? Y eso es un estudio que todavía no está publicado, pero que se hará próximamente, que llevamos a cabo con el Instituto Real Elcano, ¿no? Y bueno, y estos son por encima un poco los proyectos, no todos, algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo, ¿no? Formación de formadores, las becas Canarias África, Learn África Canarias con la Fundación Mujeres por África, que está teniendo también muchísimo impacto de formación online, ¿no? África ha vivido un cambio tecnológico muy amplio, sobre todo hace unos 10 años, ¿no? Con el acceso a la telefonía móvil, etcétera. Y después el último también, el estudio que los comentaba. Y bueno, el primer proyecto, el África Canarias Challenge, es lo que queremos que se convierta en una herramienta de política exterior estable que se basa un poco en lo que podríamos llamar la bottom-up diplomacy, ¿no? Una diplomacia hecha desde abajo, tomando a la sociedad civil, poniendo a la sociedad civil en el centro. Y es un proyecto que surge en la Universidad de Mondragón, en el País Vasco, y que consiste en formar a jóvenes, en nuestro caso de Canarias, y empezamos por Senegal, y de hecho trabajamos con Jajatay y con Mamadou, a co-crear soluciones, pero en forma de idea de negocio para resolver algún problema social compartido, ¿no? Entre Canarias y, en este caso, Senegal. Lo que iremos cambiando cada año de país, pero sí queremos que se convierta en una herramienta sólida, porque sí que nos parece algo que es totalmente innovador y que no se había hecho ahora, ¿no? Poniendo a las personas en el centro, cambiando la mirada. Esta primera edición, pues una de las cosas que aprendimos fue, los jóvenes canarios fueron para allá creyendo que iban a hacer un proyecto de cooperación al desarrollo, y no, la idea era emprender, y emprender de una manera recíproca, ¿no? Hay un sociólogo norteamericano que dice que los equipos, hablamos aquí de emprendimiento intercultural, ¿no? Y tiene el concepto de inteligencia intercultural, y él habla de cómo los equipos interculturales pueden ser mejores o peores que los monoculturales, ¿no? Pero para que sean mejores, pues sí que hay que trabajar ciertas habilidades como la integración, la empatía, pues en esa línea es en la que queremos ir, ¿no? Esa es la línea que queremos, por la que hemos apostado y que seguiremos consolidando, independientemente de todos los demás proyectos que llevamos a cabo, ¿no? Para ofrecer información estratégica a empresas canarias, pero que también tienen que ver con la perspectiva cultural, ¿no? Salió también un estudio hace poco del Elcano que decía cómo el sector privado español, y entre ellos el Canarian, tenía una alta percepción del riesgo en países africanos que era totalmente subjetivo, porque les parecía más arriesgado algunos países africanos que otros países de otras partes del mundo que tenían indicadores de mayor riesgo que algunos países africanos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en toda esta línea que yo creo que es bastante coherente un poco con el marco teórico-político o ideológico, ¿no? que queremos seguir, y lo ponemos en práctica a través de proyectos como este, y bueno, y lo dejo aquí porque yo creo que ya hablamos suficiente. Gracias. Bueno, si no, en el turno de preguntas podremos ampliar. Gracias por la presentación y por acercarnos un poco al trabajo que se hace desde la Dirección General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, y por terminar de fijar digamos la mesa y estas posiciones iniciales. Mariana Mazzucato, a la que citaba Nazara, que habla del Estado inversor, pero no inversor que desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista social. Cómo la administración tiene la responsabilidad de alguna forma de que sus inversiones de ese Estado o administración inversora pues tenga un retorno social, no solamente económico. Y en este caso, Dunia González, que actual directora general del Tesoro del Gobierno de Canarias y fue alcaldesa del municipio de Santa Lucía desde el 13 al 19, antes también estuvo en la corporación, además, entre otras cosas, como edil de Educación y Urbanismo, dos áreas que tienen vínculo también con el desarrollo, ¿no? Tienen vínculo con el desarrollo municipal, pero además desde un municipio todos sabemos que tiene una perspectiva intercultural muy potente, muy pronunciada, y que de alguna forma
ha marcado también la historia del municipio, inicialmente con personas de otros lugares de las islas, entre ellos Fuerteventura y de Gran Canaria, que se trasladaban hasta Santa Lucía a trabajar y transformaron el municipio, y posteriormente con personas que llegaron al municipio y sobre todo trabajaban en el sector hostelero turístico del sur de Gran Canaria y hacían su vida y posteriormente también trabajaban en Santa Lucía, y desde esa perspectiva creíamos que podía ser eficaz para este debate también desde lo municipal esa perspectiva intercultural. Duni. Pues sí, buenos días. Muchas gracias también, como no, por querer traer aquí la experiencia de Santa Lucía, en general en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y con la solidaridad, con el trabajo con África y demás. Yo, si me permite, me pongo de pie porque me cuesta más desde aquí ir mirando la presentación y les voy comentando. La única experiencia que hemos traído hoy es la del SPAL, porque si traemos todas las que tiene Santa Lucía, que son muchas y yo creo y considero que de bastante calidad el trabajo que se ha hecho en este sentido, pues serían muchísimas. Lo único que traemos hoy, como les decía, es la experiencia del SPAL, que es ese encuentro de solidaridad con los países de África y Latinoamérica, y que nace en el año 91 en el municipio de Santa Lucía. Y nos preguntamos por qué. Ahí tienen el primer cartel que salió del SPAL. Nos preguntamos por qué nace precisamente ese encuentro de solidaridad en el municipio de Santa Lucía. Ese vecindario en los años 70. Vecindario era, como decía Chema, algo que nace, que fue es el centro de Santa Lucía, el centro estratégico, y nace precisamente de gente que viene de afuera. Viene del norte, sobre todo del norte de la isla, de Gran Canaria, viene a la agricultura, vienen de otras islas también, Fuerteventura y Lanzarote, muchísima gente, viene al sector de la agricultura, del tomate, y vienen también al sector servicio. Y empieza a nacer y a crecer el municipio de Santa Lucía, pero concretamente en la zona de vecindario. Como les decía, eso es los años 70, vecindario. Afortunadamente, en aquel momento nos llamaban que pertenecíamos al Triángulo de la Miseria, conjuntamente con Ingenio y con Agüime. Y bueno, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha gente comprometida, gente que está hoy día al frente en Nueva Canarias, como puede ser Carmelo Ramírez, hicieron que avanzara en muy buena línea el municipio de Santa Lucía y todo el sureste. Vinieron los cambios y en los años 90 ya podíamos decir que Santa Lucía tenía precisamente las bases de transformación, ya se empezaba a transformar y ya empezaba a tener las bases de un municipio y de una zona donde se empezaban a alcanzar más y mejores cuotas de zona sostenible, digamos. Se empezó a trabajar en todas las líneas, no solo en infraestructura, sino también en todos los derechos sociales que se podían tener y que hasta ese momento pues no teníamos, no se habían desarrollado. Y comienza el cambio de Santa Lucía. En el año 91 se entiende que había que mirar también hacia aquellos países como era África y Latinoamérica, donde realmente estaban sucediendo cosas que no eran buenas para la humanidad, como podría ser todas esas guerras, guerrillas, hambres, muertes y demás, y que había que darle la palabra a eso que estaba ocurriendo fuera y que la ciudadanía lo entendiera y lo conociera. Se crearon puentes. Recuerden que Mamadou antes hablaba de la importancia de los puentes y que las personas le pongamos cara a las personas y no veamos el problema como algo genérico con un nombre como es el hambre. No, veamos la cara del hambre y conozcamos a quienes están pasando hambre. Y se creó un espacio que se iba a mover principalmente en un teatro, y en aquel momento era el teatro de vecindario, se iba a dar dentro de ese espacio charlas, encuentros, música, pero que tenía algo más detrás. Tenía la denuncia, tenía el conocimiento, tenía crear lazos, tenía el continuar relaciones con esos países o con esa zona que se traía. Era ese compromiso que se inició en el año 91 con Latinoamérica y con África. Como les decía, en ese compromiso lo que se intentaba era
pues denunciar todo lo que estaba ocurriendo en estos países, generar espacios para el activismo, para la actividad, para la relación. También hubo una cosa muy importante que se logró en ese momento, la conciencia local, que la gente empezara a ponerle cara y a conocerle el fenómeno y lo que estaba ocurriendo en esos países. Se generaron esos lazos, esas relaciones, verte al lado pues al presidente o a alguien que estaba en ese momento en la lucha en Sudamérica, en África, vértelo al lado sentado en el teatro, conocerlo, darle la mano, empezar a saber qué era lo que estaba ocurriendo. Esos fueron los inicios del SPAL y eso ha sido el SPAL para nosotros. Ya posteriormente, años después, una de las cosas importantes fue en ese compromiso y conocer Chile y gente de Chile, se le cambió el nombre del teatro para la denuncia a todo lo que había ocurrido, la opresión y las guerrillas en Chile, y se le puso el nombre al teatro de Víctor Jara. Tuvimos a las Madres de Mayo vinieron a denunciar todo lo que estaba ocurriendo precisamente en Argentina. Yo he traído aquí algunas, es imposible traer, el SPAL ha cumplido 30 años y es imposible traer a todas las personas y todos los discursos y todo lo que ha pasado por el teatro, pero quería traerles pues algunas de las cosas más relevantes y de las personas y las situaciones más relevantes para que sepan y conozcan realmente cuál es el espacio. El pueblo mapuche fue uno de los primeros que vinieron también en los años 90 cuando se inició la expropiación de sus tierras, toda la industria que empezó a comerse las tierras de los indígenas, y fue uno de los que vinieron. Recuerdo que esa es la Avenida de Canarias ya a finales de los 90, recuerdo que estuvieron con casi todas las asociaciones de vecinos, casi todos los colectivos, y ver a esos indígenas planteándote y explicándote cara a cara lo que estaba ocurriendo con sus tierras y cómo les estaban dejando cada vez más, en menos espacio. La verdad que fueron situaciones y fueron experiencias muy bonitas, pero muy duras. Con el pueblo saharaui hemos tenido un lazo desde siempre, y bueno, la hemos traído en el SPAL, pero el pueblo saharaui ha estado presente en casi todos los años del SPAL. A veces hemos tenido con nosotros a su presidente, a veces hemos tenido los niños de vacaciones en paz, a veces hemos tenido pues representantes del Polisario que han venido a dar alguna información, a veces hemos tenido colectivos, grupos musicales que han venido también al SPAL. Hemos tenido a Vicente Ferrer y toda la lucha que tenía en la India, y a través de ese trabajo en el SPAL se consiguió implantar también la asociación de Vicente Ferrer allí en Santa Lucía y hacer un trabajo maravilloso que se sigue haciendo con la India. Luego hemos tenido la canción, la voz de los grandes, la voz que han venido con esa nueva canción latinoamericana que nace en los 90 a través de Mercedes Sosa, Iyapu, Olga Manzano, los Calchaquí, muchísima gente que pasó de Sudamérica como con sus letras reivindicativas y sus letras sociales a traernos qué era lo que estaba pasando. También a nivel nacional el compromiso de Ana Belén, de La Bordeta, de Luz Casal, Luis Pastor, muchísima gente que ha venido, ha pasado por el SPAL y en cierta manera nos han transmitido esa denuncia a través de la voz. Uno de los temas que nos preocupaba era que con el paso del tiempo el SPAL perdiera sentido o perdiera esa relevancia social que tenía y perdiera calidad. Así que en los años 14, 15, Chema también estuvo allí, y repensamos el SPAL. Queríamos de alguna manera incorporar, adaptarnos a lo que estaba pidiendo la sociedad. Había habido muchísimos cambios desde el año 91 y queríamos adaptarnos y presentar nuevos proyectos dentro del SPAL. Cierto que en aquel momento también empezamos a buscar nuevas maneras de subvencionarnos, empezamos a buscar lazos con la universidad, con el Gobierno de Canarias, con el Cabildo. Por primera vez en la historia empezaron a poner dinero en el SPAL, no querían tener nada que ver con esos revolucionarios del sur, y bueno, estuvimos muchísimos años pidiéndole subvenciones al gobierno, nunca pusieron nada, y bueno, el Cabildo de Gran Canaria sí que ha puesto también en los últimos años. Decidimos que tenía que haber un eje central para trabajar cada año el SPAL, y hemos ido eligiendo Mujeres en Lucha,
fronteras que matan, todos los temas que ven ahí, temas de violencia. Cada año elegimos un tema y todo lo que surge alrededor del SPAL que van a ver ahora pues tiene que ver con ese tema que planteamos. Una de las cosas que nos planteamos es que el SPAL también tenía que salir a la calle, que no podía estar solo en el teatro, que se tenía que celebrar dentro del teatro, pero que teníamos que buscar también un espacio en la calle. Así que sacamos la música a la calle. Uno de los conciertos, ese por ejemplo fue en el 2015, Celtas Cortos, los trajimos a la Avenida de Canarias y la verdad que fue todo un placer tenerlos allí durante 2-3 horas, trayendo también pues su música reivindicativa social a la calle. Otro de los temas es Educa SPAL. Educa SPAL es ese espacio que hemos generado con los centros educativos, en coordinación con los centros, donde les decimos, estas son las personas, estos son los colectivos que vienen al SPAL este año, ¿cuáles te traemos a los centros educativos? Y a los centros pues van esas personas, bien de África, de Latinoamérica, a presentar su experiencia, a presentar cómo ha llegado aquí, qué es lo que está haciendo, o si es algún teatro, o es algún circo, o es pues también hacer una actividad en los centros educativos. Eso ha logrado muchísimo, pues entender esa mirada, esa otra mirada que pretendemos con África y Latinoamérica y empezar a verle de otra manera desde muy pequeño en los centros educativos. También generamos lo que es el Foro Internacional de Derechos Humanos. Esta es la parte con la que empezamos a trabajar con la Universidad de Las Palmas y en ese foro lo que se pretende es tener 3-4 días en medio del SPAL, en horario de mañana y tarde, muchas veces, donde se traen pues también lo mismo, con la misma objetivo que nos planteamos en el SPAL, pues generar ese espacio de debate, ese espacio de trabajo. Está siendo bastante interesante para el propio alumnado de la Universidad de Las Palmas. Muchísima gente que trabaja en ámbitos sociales y demás van al foro y están en el foro durante la semana. Chema también lo conoce muy bien porque ha sido el creador, el dinamizador y con el tema del foro y la verdad que estamos muy orgullosas en este caso de tener ese foro. En el foro hemos traído muchísimas personas e intentamos traer siempre a alguien que tenga algo que plantearnos, algo que decirnos, algo nuevo que conocer para nosotros, para en definitiva establecer esa complicidad con ese sitio. Aquí, por ejemplo, les he puesto pues a Patricia Walinga también, cuando vino a hablarnos del tema del Amazonas, otra indígena también, de cómo también estaban acabando con el Amazonas y la lucha que ellos tienen. Otro de los temas nuevos fue el SPAL en los barrios. Decidimos hacer extensiones e irnos a los barrios también con la música, con el teatro, con todo lo que les decía antes. Hay un tema que se hacía anualmente y que lo hemos quizás impulsado un poquito más, que es la Feria del Libro Solidario. También se impulsa desde el 2014-15. Es una feria donde 2 meses antes estamos recogiendo las asociaciones, ojo, las asociaciones, colectivos están recogiendo libros de todas las personas que tenemos libros en casa, que ya no los hemos leído, releído y no los queremos leer más, y donamos esos libros a la feria. Ellos durante 2 meses, los colectivos, los están clasificando, limpiando, ordenando. Llega la Feria del Libro Solidario dentro del SPAL, llevan sus libros, todos por stand diferentes, infantil, lo que sea, y cada persona que se quiera llevar un libro dona 1 kilo de comida no perecedera. Al final, ahí por ejemplo, ese fue un año, no recuerdo en qué año fue, si 15, 16 o 17, unas 6 toneladas de alimentos que van a Cáritas, a Cruz Roja, a ONG, allí a CEAR también y a un montón de centros que lo necesitan. Logramos muchísimos objetivos con esta Feria del Libro Solidario. Otro de los temas que pusimos en marcha fue la gala SPAL, porque queríamos que se reconociera también a gente como Pepe Naranjo, que habló antes, o a Nicolás, que lo tenemos ahí, a Coldovi, gente comprometida que utiliza los medios para hacer ese periodismo realista, ese periodismo de contar la verdad y no la mentira que nos están contando continuamente los medios de comunicación con África y con otros países. Y entonces queríamos tener ese espacio de reconocimiento y de poner en valor pues esos medios y ese protagonismo.
Yo aquí simplemente les traigo un verso de Geray Rodríguez. El SPAL se celebra en abril, por eso la frase que él dice, de nuevo abril nos convida, ni nos cansa ni se cansa, porque donde el hambre avanza y retumban los cañones, el SPAL siempre canciones, siembra canciones, rebeldía y esperanza. Este es nuestro verseador, Geray Rodríguez, que casi todos los años también nos acompaña en el SPAL, y que, bueno, yo quería terminar con sus palabras. Esta es una experiencia, solo una experiencia, es verdad que cultural, es verdad que formativa, pero es una experiencia de cómo desde hace 30 años Santa Lucía ha tenido una mirada diferente, porque entiende que es riqueza el que, y para nosotros siempre ha supuesto una riqueza el que otras personas de otros sitios y de otros países hayan venido a transformar nuestro municipio y nuestro territorio, y esta es solamente una experiencia más desde Nueva Canarias que les hemos querido traer. Gracias. Gracias, Dunia. Y bueno, hemos visto la perspectiva de comunicación que nos decía Pepe, la perspectiva de Mamadou, ¿no? Desde esa mirada, nos mira desde el otro lugar, pero que en el fondo somos parte del mismo cuerpo, la perspectiva y herramientas que propone desde la Dirección General de Relaciones con África el Gobierno de Canarias, la perspectiva municipal desde una actividad cultural y de denuncia enfocada ahí. Tengamos en cuenta que no todas las perspectivas son integrales, ¿no? De hecho, como bien decía Dunia, el SPAL es solamente una herramienta de cultural y denuncia en concreto para un poco de alguna forma concienciar de diversas dificultades que pueden estar atravesando pueblos hermanos. El SPAL tenía interesante y tiene interesante que sobre todo se relaciona con pueblos, y hablando ahora de Senegal, recuerdo por ejemplo a Marian Show, que vino a denunciar el acaparamiento de tierras y la posible implicación también de instituciones y entidades que pueden ser más próximas con estos acaparamientos, ¿no? Y este es el marco general que les queríamos un poco introducir antes de abrir el coloquio, distintas miradas, distintos puntos de conexión con el continente africano, y no quiero dejar pasar la oportunidad de también la parte identitaria canaria de esta es nuestra zona del mundo, en esta zona del mundo habitamos y nos relacionamos lo suficiente, no nos relacionamos lo suficiente, cuántas conexiones tiene por ejemplo esta isla con el continente africano, cuántas podría tener, el resto de Canarias, cómo facilitamos o no esos tránsitos. Una persona para venir de Cabo Verde a Canarias tiene que tener los mismos requisitos que para ir a Finlandia. ¿Es eso natural? ¿Es natural que una persona de Senegal, de Mauritania o de Cabo Verde, para venir a Canarias, algún tipo de relación, ya sea comercial, humana, familiar, tenga que tener los mismos requisitos que para ir a Dinamarca? ¿Cómo gestionamos esto, ¿no? Y yo creo que a Canarias se le abre algunas ventanas del futuro si conseguimos descifrar, y perdona Mamadou que en este caso lo enfoco desde Canarias, si conseguimos descifrar esta relación, ¿no? También para los pueblos próximos a Canarias pueden ser algunas ventanas de relación, si entre ambos lo hacemos como propone Nazara, ¿no? Desde esa co-creación. A mí me gustaría escuchar alguna intervención suya, alguna pregunta hacia alguno de los campos concretos, ya sea a Pepe, a Mamadou, a Nazara, a Dunia desde la experiencia municipal, que ustedes puedan plantear o quieran plantear. Luis. Lo digo sobre todo porque está... Sí, online. Gracias, Lore. Sí, mi nombre es... Muy bien. Mi nombre es Luis Campos, darles las gracias. La verdad que ha sido excepcional, porque creo que hemos tenido 4 visiones absolutamente complementarias, pero desde un apartado distinto. Yo voy a hacer la pregunta a Mamadou, pero quiero recordar algo. Cuando hablaba con Pepe Naranjo organizando el foro, yo le decía el ser capaces, por una vez, y desde, por lo menos el compromiso que desde Nueva Canaria queremos, y coincide con las líneas del Gobierno de Canarias, estamos obligados a mirar a África, pero estamos obligados a mirar a África de tú a tú, desde, primero, profundizar. Yo les decía esta mañana, empezar, y me corregía Chema, porque es verdad que siempre pensamos que nunca hubo nada, ¿no? Y lo que tenemos es que profundizar en el reconocimiento mutuo
y en el conocimiento mutuo, porque solo cuando nos reconocemos y nos conocemos seremos capaces de empezar a construir cosas. Y ahí engancho lo que decía Mamadou: primero pongamos los cimientos en el conocimiento humano, en la sensibilidad humana, porque si eso está bien, lo otro vendrá. Y no solo lo económico, porque cuando hablamos de ecodesarrollo, cuando hablamos de oportunidades, el SPAL es un claro ejemplo. Es terrible que no tengamos la oportunidad de conocer la cultura africana y tengamos un conocimiento enorme de la cultura norteamericana o europea, ¿no? Ya no solo por la globalización, sino porque históricamente lo hemos hecho así. Ese era el sentido de este foro. Y cuando hablaba con Pepe, y le decía: oye, nos gustaría conocer otra realidad, porque es verdad que la guerra es una realidad, es verdad que el hambre es una realidad, pero no es la única realidad de África. Nos gustaría conocer cosas positivas, que se hablaran de los aspectos positivos que tiene África. Y Pepe me corregía y me decía algo también interesante. Para mí lo importante no es hablar de cosas positivas. Lo importante es cosas positivas de África. Lo importante es que nos permitamos hablar de África. Porque si nos permitimos hablar de África, nos va a dar la oportunidad de conocer los aspectos positivos que ese continente tiene, todos los parámetros. Y no solo los negativos, que al final es lo que se convierte siempre en noticia. Y con Mamadou simplemente me ha parecido excepcional su intervención, pero me gustaría si podría profundizar en ese proyecto concreto que está llevando a cabo en Senegal después de venir a Canarias, luego estuvo en España, de tomar la decisión de que esto no era el paraíso y de que se podían transformar las cosas también desde allí, desde ese conocimiento, y en qué consiste el proyecto que está llevando a cabo y qué objetivo intenta conseguir. Pepe, yo creo que nos va a ser de portavoz, que lo conoce muy bien. Luis, nos va a ser de portavoz porque lo conoce muy bien Pepe, porque Mamadou está intentando reconectarse. Desde que se reconecte, pues podrá dar respuesta. Pero yo creo que Pepe, además, participó en un curso en una formación para periodistas españoles de distintos puntos que fueron a Gandiol, y quizás nos pueda aproximar un poco la pregunta que hacía Luis. Pepe ejerce de senegalés. Bueno, yo, si me lo permites, casi que prefiero esperar a ver si Mamadou se conecta y que sea él el que nos hable de su proyecto. Pero sí que quería, si al final no se conecta, pues yo puedo explicarlo. Pero sí que quería, al hilo de lo que comenta Luis, he escuchado a Nassar, a Mamadou y a Dunia con mucho interés. A mí me encanta que coincidamos, ¿no? en lo básico, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante que pongamos sobre la mesa cosas concretas, ¿no? Que digamos, ¿cómo podemos mejorar? ¿De qué manera vamos a trabajar con otra perspectiva, ¿no? Y yo, bueno, pues ahí suelto dos ideas que desde hace mucho tiempo me vienen rondando y que creo que son cosas, no sé si que están al alcance de nuestra mano, quizás algunas sí, pero que al menos podemos empezar a trabajar en esa dirección. Yo creo que la primera... Y celebro que Dunia haya hecho hincapié en el tema de los colegios y de la educación, porque yo creo que es fundamental que trabajemos en los centros educativos mucho más contenidos africanos, por ejemplo, ¿no? Yo sé que hay iniciativas que han surgido, Conoce África, desde Casa África incluso, que tenemos la suerte de contar con esa institución en Las Palmas de Gran Canaria, pero creo que siendo la educación una competencia del gobierno autonómico, creo que se podría a lo mejor plantear el esfuerzo de introducir muchos más contenidos de nuestro continente, porque como decíamos Mamadou, Canarias es África, ¿no? Introducir muchos más contenidos a lo largo de todo el aprendizaje de nuestros niños y niñas, ¿no? Porque yo creo que al final ahí es donde está el cimiento fundamental de todo, ahí es donde está la base, ¿no? Y me parece que eso sería algo concreto en lo que se puede empezar a trabajar y que África esté mucho más presente de lo que está en los contenidos educativos, ¿no? en Canarias. Esa sería, bueno, pues una idea que yo creo que podría ser interesante empezar a trabajar. Y la otra, es verdad que no son competencias canarias, que tienen que ver más con el Estado, ¿no? español, pero yo creo que Canarias está llamada, hablaba Mamadou, utilizaba la expresión puente, ¿no? Yo creo que Canarias está llamado a ser un puente. Y desgraciadamente tenemos una nefasta gestión de las políticas migratorias que han
hecho que, por ejemplo, viviéramos el lamentable espectáculo del año pasado con el muelle de Arguineguín, con el bloqueo a los seres humanos que estaban tratando de continuar en su proyecto migratorio y que se veían bloqueados en Canarias. El otro día participé en una jornada del Consejo General del Poder Judicial en Las Palmas sobre migraciones y derechos humanos y se lo recordaba a los jueces, fiscales, al jefe superior de Policía de Canarias, ¿no? No estamos haciendo los deberes, no puede ser que 25, 30 años después de la llegada de las primeras pateras todavía estemos con un sistema de acogida muy precario, improvisado, en el que el propio jefe de policía decía, es que no tengo dónde meter a la gente. Digo, bueno, es que usted me diga que a estas alturas del partido no tenga dónde meter a la gente. Me parece que tenemos todavía muchísimo camino por andar para darle dignidad simplemente a los africanos y africanas que llegan, porque está muy bien decir que tenemos que profundizar las relaciones con África, pero si a los africanos y africanas que llegan a nuestra tierra les tratamos como les estamos tratando, me parece que estamos haciendo un flaco favor a esas relaciones, ¿no? Entonces, desde Canarias yo creo que hay que plantear seriamente inventar nuevos modelos también en la gestión migratoria. Insisto, soy consciente de que esto son políticas del Estado, pero en los foros bilaterales, todos los días habría que estar recordándole al Estado que no podemos seguir como estamos. Que en el tema de menores, por ejemplo, tiene que haber una mayor solidaridad entre territorios, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones que creo que son básicas y que son cosas concretas en las que podemos empezar a trabajar. Desde luego que sí, Pepe. Mamadou está intentando conectarse o con alguna dificultad técnica y al hilo de lo que decía Pepe, que fijaba pues una propuesta clara, ¿no? Más contenido en el área educativa de la realidad de nuestro continente, ¿no? Y además un contenido no redactado desde París, desde Madrid, desde metrópolis que tienen una mirada distinta hacia el continente africano, ¿no? Sino un contenido también que podamos mirarle al espejo y reconocernos en él o aprender a conocernos, porque para muchas personas sería aprender a conocerse. A mí también me gustaría introducir una, Nazara, antes lo comentábamos, ¿no? Pero también las instituciones y el organigrama de relaciones con el continente africano, ¿no? O hacia lo transfronterizo en general. ¿Cómo no hemos considerado, cómo podemos considerar mejor organizar las instituciones y las administraciones para favorecer esas relaciones, ¿no? Y a veces, pues, cómo se divide en compartimentos estancos estas, ¿no? Sí, bueno, en relación a eso yo creo que no debería ser un problema estar departamentalizado si tuviéramos modelos flexibles de colaboración conjunta, ¿no? Si ante los problemas complejos que al final, y ya hablo de todos los niveles administrativos y ante cualquier problema social, la realidad es mucho más compleja que un departamento institucional, ¿no? Que a lo mejor solo va a tratar una parte del problema. Entonces, yo creo que ahí es la administración la que tiene que cambiar totalmente, porque no importa, es cierto que la acción exterior del Gobierno de Canarias recae en diferentes departamentos, asuntos europeos, acción exterior propiamente dicha, asuntos económicos con África. No debería ser un problema si tuviéramos una aproximación interseccional a los problemas que ya lo requieren, ¿no? Yo creo que ya eso es una demanda a voces, y ahí o la administración cambia, se flexibiliza y se repiensa, o seguiremos no solucionando los problemas desde una perspectiva integral, ¿no? Y quiero hablar o hacer alguna aportación a lo que decía también Pepe sobre los contenidos educativos, ¿no? Yo creo que es súper interesante pensar en cómo se generan esos contenidos. Muchas veces hablamos, o bueno, yo creo que también es un debate que la sociedad canaria tiene que plantearse, que es la gestión de nuestra propia diversidad cultural, que creo que es algo que no se está haciendo, ¿no? Ni en centros educativos, o muchas veces, sobre todo después de la crisis, cuando se cortaron los fondos, la acción social también en los ayuntamientos al final recaía muchas veces en meras actividades, ¿no? Que se llevan a cabo, y creo que hace falta mucho más. Y por ejemplo, cómo celebramos los días, ¿no? de
en los centros educativos. Hay como una exotización muchas veces de las otras realidades culturales que creo que también le hacen un flaco favor, ¿no? Yo creo que ahí la comunidad educativa tendría que reelaborar todos esos contenidos atendiendo a las diversas realidades. Santa Lucía es un ejemplo claro, ¿no? de más de 100 nacionalidades, lo sabrán ustedes mejor que yo, que albergan en sus centros, que nos hablen, ¿no? Que le hablen al alumnado de una Canarias de la que todos forman parte. Y yo creo que también hay una reflexión muy interesante y muy relacionada con esto, ¿no? Y que tenemos el deber de evitar lo que sucedió, por ejemplo, en Francia en el año 2005, ¿no? Segundas, terceras generaciones que no son acogidas por lo que ellos esperan que es su propia sociedad, y que evidentemente esa marginalización pues les puede llevar, ¿no? A tener conductas pues no cívicas con sus propios entornos, ¿no? Entonces yo pienso que hay un debate súper rico que también nos deberíamos plantear, ¿no? Tenemos Canarias musulmanas, Canarias de otro tipo, que llevan otro tipo de vestimentas, y todo eso es Canarias, ¿no? Sí, sí, desde luego, Canarias saharaui, venezolana, colombiana, palestina y tantas otras que residen en las islas históricamente. Fuerteventura es conocedora de ello, pero fíjense que en el contexto de África ha salido en varias ocasiones las migraciones, vale que lo tenemos claro y muy reciente porque han llegado casi 40.000 chicos y chicas en los últimos 2 años, de los que 35.000 largos no están aquí, los últimos anoche con 6 fallecidos, además hoy, hace unas horas, esta mañana. Ese es nuestro vínculo directo, pero por otro lado, cuando miramos en el ISTAC las poblaciones que pueblan esta tierra, vemos que del continente africano, de los no nacidos aquí, apenas son el 7% o el 6%, ¿no? La mayoría son, por supuesto, europeos, latinoamericanos, incluso asiáticos por delante de los africanos. Y sin embargo, cuando hablamos de migraciones, lo primero que se nos viene a la cabeza es el continente africano, ¿no? Esa realidad que a veces se nos tergiversa. No sé si... No. No, simplemente en el tema de la migración, de hecho mi abuelo fue migrante a Cuba, estuvo 14 años viviendo en Cuba y conozco un poco cómo fue la historia de los inmigrantes canarios en Sudamérica, ¿no? Yo me gustaría un poco iniciar mi intervención desde la propuesta como ciudadano, ¿no? Porque yo vengo aquí como ciudadano, claro, gracias a Pilar que me ha invitado. Y la realidad es que yo evidentemente comparto todas las tesis que ustedes han intervenido, desconocía muchas de las intervenciones que ustedes han hecho porque no sabía, de Santa Lucía sí, porque soy gran canario y conozco Santa Lucía desde muy pequeño, pero no desde muy canaria, no conocía las intervenciones y tampoco los intervenientes ahí, ¿no? Yo voy a hacer un poco la voz de la calle, ¿no? La voz de la calle en el sentido de que yo percibo que lo que decíamos, de que la sociedad en sí, canaria en este caso, no está concienciada de la cuestión inmigratoria. La cuestión inmigratoria se mira desde un punto de vista negativo, desde un punto de vista violento. Lo digo porque, bueno, hablo con gente en la calle y la gente me expone eso, ¿no? Dice, mira, es que aquí me han puesto una casa de tutela de menores y fuman porros, se pelean con los vecinos, tal, o luego también me comentan chicas que van a un parque o a cualquier sitio y se meten con ella, que no tienen que ser por fuerza que sean inmigrantes, pero bueno, se identifican con ellos, ¿no? Y luego está la prensa. La prensa, evidentemente, el lenguaje que utiliza con el tema de la inmigración es bastante negativo. O sea, a nosotros, los ciudadanos, nos transmiten que la inmigración africana, que es la que tú dices, es la que nos está provocando desórdenes sociales. Pero yo quería también partir de una base, o sea, no solamente la inmigración africana. Aquí tenemos inmigración italiana. Tenemos casi 7.000 y casi italianos en la zona de Corralejo, y hay, lo que tú decías, otras inmigraciones sudamericanas, asiáticas, etc. Lo que pasa es que siempre se focaliza en la inmigración africana, pero que realmente en Canarias tenemos de todos los lados y por todos lados. Entonces a mí me gustaría como ciudadano, pues eso, que desde la administración regional y evidentemente desde la Comunidad Europea y la Comunidad Nacional, el Estado español, se traslada un poco a la ciudadanía que la gente que está viniendo aquí no son delincuentes y terroristas, que es un poco lo que se está viendo en la sociedad. Sí, déjame... Y luego... con permiso, Dunia, y
Bueno, ahora también Pepe, que sabe mucho de esto, ¿no? Y es verdad que nuestras relaciones con África en muchas ocasiones está condicionada por estos movimientos migratorios problematizados intencionadamente y que de alguna forma cosifica a las personas africanas y estigmatiza su presencia en nuestra sociedad. Esto no pasa con los australianos, americanos y otros que llegan a Canarias, ¿no? Pero esta problematización, esta cosificación que vivimos en el muelle Arguineguín o problematización de las migraciones dificulta la integración de las personas si hubiesen venido de otra forma. Y esto lo he hablado con Mamadou y con otros muchos recientemente. Las personas africanas que llegan de otra manera y empiezan una relación con la sociedad española o la sociedad canaria cuando llegan a las islas, tienen otra entrada en la sociedad. Si cerramos todas las vías a esa vía, efectivamente estamos problematizando un asunto que no debiera ser un problema porque es consubstancial con el ser humano, que es la movilidad. Nos movemos cuando lo necesitamos, pero aprovechando su pregunta, Nazara, ¿sientes, que se problematiza las relaciones con África o la percepción de la africanidad en Canarias por el asunto migratorio y el trato que desde la Unión Europea se da a las circunstancias? Sí, vamos. ¿Sientes que está mediatizada por eso? Sí. De hecho, creo que al final el tema migratorio planea detrás incluso de muchos proyectos, acciones que podemos llevar a cabo, ¿no? Y porque es algo que está ahí. Porque el otro día lo hablábamos en el foro, si a lo mejor estamos trabajando en un proyecto de co-crear empresas, a lo mejor va a tener muchas más facilidades las personas canarias que quieran abrir una empresa en Senegal que las personas senegalesas quieran abrir una empresa aquí. O sea, ese tema va a estar siempre detrás, ¿no? Y soy muy breve. Porque básicamente eso. No, yo simplemente quería, en la línea en lo que estabas preguntando, que luego ya Chema también aterrizó un poquito, cada vez que hacemos un problema de algo o no le ofrecemos digamos el espacio adecuado, el ambiente adecuado y las necesidades no les damos a cubrir, pues hay un problema. Yo como alcaldesa puedo decirte que tuve un piso de menores canarios, ¿vale? Tutelado en Santa Lucía, ninguno era extranjero, todo era de padres y madres de aquí, canarios, y bueno, yo creo que por lo menos el 10% de la policía lo tenía todos los días allí, y era un grave problema para los vecinos y vecinas, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque no tenían las condiciones adecuadas, o sea, no estaban siendo asistidos sino por 2 monitores, cuando necesitaban, eran 20 menores, y necesitaban pues asistencia psicológica, pedagógica y de todos los niveles. Tenían 2 monitores y aquello eran peleas diarias y eran de aquí, pero claro, el espacio no era el adecuado, lo mismo que Arguineguín. Y yo me pregunto, porque mi abuelo también fue a Cuba, ¿qué hubiese pasado en Cuba si le hubiesen hecho lo que le hicimos en Arguineguín a los africanos que llegaron? O sea, se hubiesen rebelado también, mi abuelo se hubiese rebelado, hubiese montado ahí, o sea, a ver, el problema no es el fenómeno que ocurra, sino cómo actúas también tú en ese fenómeno cuando ocurre y si pones las condiciones adecuadas o no las pones para resolverlo o para darle salida. Ahí sí, bueno, creo que está respondido, ¿no? Pero por también recoger una realidad que describías, hablabas de 7.000 personas procedentes de Italia o nacidas en Italia, ahora residentes en Canarias, que viven en Corralejo. Creo que en total en la isla son 11.000, en total en Canarias vienen a ser unas 65.000. Tuvimos hace poco la posibilidad de hablar con varios representantes de distintas asociaciones de personas italianas en distintas islas y conocer también problemas a los que se están enfrentando, porque a veces tenemos como ciertos titulares que nos pueden llamar más o menos la atención, pero dentro de esas miles de personas se están enfrentando a problemas muy concretos vinculados con la pensión, vinculados con la posibilidad de trabajar o no aquí, en determinados asuntos a la hora de emprender, con la fiscalidad en su país, con la educación. Es decir, que al final todas las personas que se desplazan pues inician una nueva relación con la sociedad y creo que también la sociedad acogida en ese acto de generosidad también un poco pues intentar aprovechar las sinergias que se puedan dar, pero efectivamente en el caso de Fuerteventura ahora mismo representa un 10% prácticamente la población italiana y sin embargo bueno pues en otros municipios como Arona, que es el que más censados italianos tiene, pues también lo están viviendo de forma que están aprendiendo a relacionarse con una comunidad nueva y numerosa que ha llegado y que bueno pues pretende aportar.
y a partir de ahí yo creo que hay que buscar lo mejor para una experiencia sostenible en Canarias, porque ahí también es donde debemos entrar, ¿no? Que tengamos una experiencia sostenible y que la vida sea posible. Pepe, yo no sé si a raíz... Oh, bueno, por aquí hay una pregunta más, ¿sí? Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Chus Caraballo y me dedico, entre otras cosas, a la formación de personas, de menores, en materia deportiva. Uno de los rasgos que se nos da es que entre los menores, cuando siguen un objetivo común, pues no hay discriminación, no hay colores, no hay nacionalidades y demás. Hablabas de que la administración es poco flexible y demás, y mi pregunta es ¿cómo podemos hacer para un poco eliminar ese discurso de odio que existe en parte de la sociedad y fomentar pues que esos menores que no sienten esa discriminación, pues cuando sean adultos, pues sigan con el testigo? Bueno, sí. Yo creo que tú mismo has dado en la clave, en la primera parte de tu intervención, ¿no? Y es cuando trabajas juntos por un objetivo común. Y creo que también ahí hay un factor importante que yo veo y reflexiono, y es vivimos en una sociedad donde ya los lazos comunitarios, donde vivir en comunidad está totalmente desfasado, ¿no? En muchos lugares. Los espacios de los barrios ya no están igual de habitados, ¿no? No se gestiona tanto esa participación comunitaria que me parece clave. Hay toda una metodología de intervención comunitaria intercultural para trabajar la integración de las poblaciones culturalmente diversas, ¿no? Dentro de los barrios, y una de las cosas que planteaba Carlos Jiménez, que es un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, si no me equivoco, lo que decía era: no tenemos que hacer políticas para trabajar con la población marroquí o con la población senegalesa, o vamos con la población migrante a trabajar de manera aislada. Vamos a generar objetivos comunes del barrio que les afecten a todos, como tú acabas de decir, y el deporte yo creo que es una clave, porque es una forma de trabajar haciendo, ¿no? Se van a conocer, vamos a crear esos espacios, vamos a propiciar esos encuentros improbables, ¿no? Y que esas personas ocupen esos espacios donde se van a encontrar con otras personas. Pero yo creo que eso es un debate ya no solo que atraviesa para hablar de valores interculturales, sino también de todos los problemas que enfrentamos como sociedad, como sociedad que atraviesa fenómenos como la pobreza, como el desempleo, como la soledad, ¿no? Ese trabajo comunitario, yo creo, es lo que hemos perdido, y creo que a través de ahí se trabajarían otros muchos factores más, como puede ser el intercultural, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues en torno a actividades como puede ser el deporte, que realmente lo que hacen, el objetivo, no es el objetivo, pero una de las consecuencias que puede tener es la cohesión del grupo, ¿no? Precisamente. Y después también, lo que hablaba también Pepe, ¿no? Que la sociedad se plantee que también tenemos que acoger cómo estamos acogiendo. Al final la integración es un proceso bidireccional. No tienes que llegar tú e integrarte, como muchas veces se dice en el discurso sobre migraciones, sino también tenemos que atender a quienes llegan, pues recibirles o acogerlos de una manera respetuosa, como mínimo, ¿no? Y posibilitar que puedan hacerlo de otra manera, sin un 20% de posibilidades de morir. Yo creo que esa parte igual a veces se nos olvida un poco. Hola, buenos días. Mi nombre es María, y dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Tirajana por el trabajo que hace. Y lo que me gustaría es, por ejemplo, aquí en Fuerteventura, las instituciones, sobre todo los ayuntamientos, que son los que están más cercanos lo que son a la sociedad, es de alguna manera hacer algo como hace, por ejemplo, el Ayuntamiento de Tirajana, ya que la educación en los niños y que en el colegio le enseñemos más sobre África está muy bien, debería ser así, pero si después a los mayores no nos enseñan o no nos dicen realmente lo que es África, esos niños cuando lleguen a casa lo que van a aprender es lo que le digan sus padres, lo que escuchan en la televisión. Entonces creo que a lo mejor las instituciones, empezando por los ayuntamientos, tendrían que intentar hacer que el pueblo, digamos, conociera realmente lo que es África. Por ejemplo, yo soy del sur, donde suele venir pateras, antiguamente venían más, y entonces lo que pensamos es eso, ya vienen los negros en pateras,
que el ayuntamiento, digamos, ayude o no sé cómo explicarlo, que trabaje para que el pueblo y todo también acoja a esas personas de otra manera. Eso es lo que creo que deberíamos hacer, porque si no, por mucho que eduquemos a los niños en una cosa, si los mayores hacemos todo lo contrario, pues creo que no serviría mucho si no empezamos también por los niños, pero también por la gente mayor, que somos realmente los que tenemos los perjuicios y todo. Sí. Gracias. Hay muchas experiencias, no sé si puedo... Sí, claro. Hay muchas experiencias. Esto tiene que ser un trabajo conjunto, coordinado y como decía Nazara antes, ponernos de acuerdo, ¿vale? Porque si no nos ponemos de acuerdo y miramos todos y todas en la misma dirección, esto no funciona. Hay muchísimas experiencias, está claro que tiene que haber espacios de convivencia, espacios de compartir. Hay una cosa importantísima y no nos damos cuenta hasta que no lo vivimos, el lenguaje, el idioma. Nosotros en el 2010 fuimos uno de los municipios, en el 2000, perdón, que más nacionalidades, bueno, siempre hemos sido el municipio que más nacionalidades tenemos, ¿vale? Más de 100 nacionalidades diferentes conviviendo. Y nos dimos cuenta que uno de los problemas muy graves que tenía cuando llegaban era que no conocían el idioma, ni los padres, ni las madres, ni los hijos, ni nadie. Los chiquillos son rápidos en adaptarse y en aprender en el colegio, pero también sabes que los niños y las niñas somos los más crueles, y cuando no sabes hablar, cuando no conoces, cuando no te enteras, estás dando las clases, no te enteras de la materia porque no conoces el idioma, pues más problemas había. Pero después los mayores les costaba más, y a la mujer africana muchísimo más. Podía estar años allí viviendo, pero como no tenía un espacio social, no salía a la calle, no tenía tanta relación como ellos, pues tardaba muchísimo más. Entonces empezamos a generar espacios para que aprendieran el idioma también. El ayuntamiento invirtió muchísimo, durante años hemos trabajado con muchos colectivos para poner en marcha en el ámbito educativo, cosa que le tendría que tocar al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Educación, poníamos profesores y profesoras de idioma para que los niños y niñas aprendieran rápido y pudieran avanzar también. Y hemos puesto muchísimas, desde el ayuntamiento, muchísimos cursos de formación de una semana, de un mes, dependiendo de las necesidades, para que conocieran la cultura, los hábitos, para que empezaran a defenderse, para que supiesen rellenar papeles, o sea, muchísimas cosas que se pueden hacer desde los ayuntamientos, pero está claro que los cabildos también, como instituciones insulares, tienen competencias, y sobre todo el gobierno de Canarias podría hacer muchísimas cosas en esa línea, dentro de lo que es sobre todo educación, acción social y demás, que en cierta medida permita la integración más rápida, mejor, más eficiente, y permita también empezar a cambiar la mirada que tenemos de la persona que viene de afuera y que viene a convivir, no a ocupar mi tierra ni a quitarme mi empleo. Cambiar un poco el... Fíjense como... Perdón. Nada, lo que hablábamos antes con Nazara, ¿no? Como si hablamos de África, la parte migratoria como que va ocupando espacio. También es verdad que la realidad pues no la evitamos, ¿no? y la afrontamos, pero ocurre, ¿eh? Cuando hablamos del continente africano, que podemos hablar de 1000 culturas, podemos hablar de lengua, podemos hablar de... La semana que viene aquí se celebra Africagua, ¿no? Que es un espacio de desarrollo también. Bueno, pues al final la parte migratoria es lo que ocupa, ¿no? Vamos con unas intervenciones... Sí. ¿Por ahí? Prácticamente quería plantear esta cuestión. O sea, nosotros sin duda somos un territorio insular. Digamos, somos estratégicamente y geográficamente una posición muy privilegiada en todos los sentidos, y parece que hasta el momento no se ha sacado el debido provecho de esa situación tan privilegiada. Evidentemente, en el discurso, en estos momentos, en cuanto se habla de África, interfiere la situación migratoria como un problema real que nos estamos enfrentando hoy día y que tiene difícil solución por lo que estamos viendo. Pero también es verdad que ese tipo de problemas, que yo pienso que serían los primeros que había que plantear para posibilitar una futura solución, sería el cómo estableces tú estos puentes en los que estaba hablando Mamadou, por ejemplo, en cuanto a que la inmigración no se convierta en un problema, sino en un beneficio, en el sentido de que esté regulado, de que esté planificado, de que esté debidamente gestionado y de que se aporten los recursos necesarios, ¿no? Que no se reciban a los inmigrantes
como una peste, en cierta forma, ni como un problema, sino como una cuestión de un tráfico lógico y una movilidad permitida, consentida, que es un derecho de cualquier ser humano, ¿no? En ese sentido, yo me plantearía antes que nada, está muy bien todo lo que se está planteando aquí, la verdad es que los felicito, realmente, en cuestión docente, en cuestión de concienciación, en cuestión de opinión pública, en cuestión de interés interadministrativo, pero la realidad es la que estamos. Nosotros somos el punto más al sur del continente europeo, somos una sociedad regulada, establecida y consolidada. En África hay múltiples problemas de desarrollo, ocasionados por múltiples cuestiones también. Y el ser nosotros, digamos, un puente que pueda resultar, digamos, un punto de vinculación con respecto a África, y que es fácilmente se puede conseguir, simplemente con una cuestión de tránsito, de transporte. Un puente es un transporte cómodo, fácil, seguro, y digamos que ofrece garantías. Las pateras no son ninguna garantía. Yo no pienso que las pateras sea un problema que haya que resolver con fronteras ni con medios militares. Las fronteras se resuelven con los puentes y con los mecanismos adecuados, lo que estabas planteando de los visados. Nosotros nos estamos planteando, en Fuerteventura, nosotros no, Fuerteventura a nivel cabildo insular, se han estado planteando en este momento la posibilidad de establecer una línea marítima que ayudaría bastante con el norte de África. Geográficamente es la situación más privilegiada en este momento de todo el continente europeo. Podemos ser la puerta de Europa para África. Estados Unidos, o sea, América nos queda todavía un poco más lejos, aunque estemos más relacionados históricamente, ¿no? Pero no sería tampoco una mala cuestión plantearse de cara al futuro una perspectiva de una vinculación más estrecha, más directa con África y de forma física y real. Lo que estaban hablando los puentes son fundamentales en este caso. El que nadie necesite tener que sacrificar o que poner en riesgo su vida o su integridad personal, como bien decía Mamadou, por conseguir una cosa a la que tiene todo el derecho del mundo. En este caso, desde el propio Gobierno de Canarias, porque es quien tiene las competencias, se podría planificar, promocionar y potenciar la realidad de la conexión entre África y Canarias. En este caso, es verdad que el transporte aéreo ofrece, digamos, bastantes obstáculos a todos los niveles, económico, a nivel administrativo en cuanto a la documentación y en cuanto, digamos, a la capacidad de carga en todos los sentidos. O sea, aquí ninguno somos, digamos, inocentes. Las relaciones se establecen en base a un interés que puede ser mutuo, pero en este caso va a tener que ser un interés comercial, fundamentalmente. El resto de intereses vendrán como consecuencia de la interacción lógica entre los distintos actores. Entonces, en este momento yo pienso que el planteamiento fundamental y que debería plantearse el Gobierno de Canarias y de un nivel, digamos, más profundo, no una cuestión oportunista planteada por un cabildo insular para salir en un titular, es la cuestión de establecer un vínculo físico real entre Canarias y África, norte de África, y les hago una propuesta directamente, Fuerteventura. Nosotros estamos a 110 kilómetros, 115 kilómetros de la costa africana, somos la isla que más cerca estamos del continente. Tenemos perfecta vinculación de transporte de todo tipo con el resto de las Islas Canarias y con el territorio peninsular y, digamos, continental. Aprovechemos esas circunstancias, aprovechemos esas ventajas que nos ofrece nuestra posición geográfica. Y de todas formas, en este momento Fuerteventura, como ustedes bien conocen, tiene múltiples problemas de todo tipo. Nuestra industria, nuestro motor económico, nuestro pulmón económico es el turismo. Poco puede aportar teóricamente África o la población africana con respecto a este motor que nos está dando de comer en este momento, de cierta forma. Pero está claro que si nosotros nos convertimos en la puerta de África de cara al propio continente europeo, entonces la situación podría cambiar y con múltiples y enormes posibilidades de desarrollo. Es lo que estaba planteando la Nazara, creo que te llamas, ¿no? O sea, oportunidades impresionantes que somos capaces de poder ver y desarrollar serían, digamos, el principio de una verdadera relación de igual a igual en condiciones óptimas. En este momento yo pienso que el permitir que sigan viniendo pateras, desde el punto de vista humano es una barbaridad, pero desde el punto de vista administrativo, político y social es un auténtico fracaso en todos los niveles. Y es un problema de fronteras y del Estado español, por supuesto, y la Comunidad Europea. Pero es que nosotros tenemos un estatus propio, que es el que somos canarios.
y tenemos un gobierno con integridad personal o con integridad propia en este sentido, que puede desarrollar y puede modificar esas políticas en lo que quepa la posibilidad de modificarlas. Ahí siempre se ha manejado la posibilidad de la quinta libertad aérea, se han manejado otras relaciones, por ejemplo, esa conexión con Tarfaya que está por ver. Hace poco hablábamos del que ahora mismo se ha perdido la línea aérea con Cabo Verde directa y está suponiendo algunas dificultades, pero la existencia con Dakar pues permite más interacción, o con Nuadhibou, así que el tema transporte es un tema central del que se habla poco efectivamente y se debería hablar más. Como nos estamos aproximando a la una, hay 3 cosillas pendientes. Permíteme, Lorena, retomar la pregunta que le hizo Luis a Mamadou, porque no estaba Mamadou, pero sí que está Pepe y quizás no la podía comentar. ¿Cuál es la propuesta de Mamadou en Gandiol, Pepe? Bueno, Mamadou y toda la gente con la que trabajan con él, ¿no? Tienen un proyecto muy bonito, una ONG que se llama Jajatai, en un pueblo que está situado a unos 10 o 15 kilómetros o menos al sur de San Luis, en el norte de Senegal. Es un pueblo, pues, fundamentalmente de pescadores y algún agricultor, en el que hace 15 o 20 años el leitmotiv de todos los chavales era pirarse, coger un cayuco e irse a esa Europa soñada, ¿no? Como el propio Mamadou hizo, ¿no? Y Mamadou a su vuelta creyó en la posibilidad de generar desarrollo en su propio pueblo. Han construido un centro cultural, radio comunitaria, están apoyando proyectos de cooperativas de mujeres y ahora han creado una residencia de artistas. Y ahora muchas cosas. Y ahora están con un proyecto precioso de una especie de centro comunitario en donde van a impartir formación profesional, van a trabajar mucho el tema de audiovisual, tienen una escuela de cine, para también de la perspectiva de que los chavales sean ellos mismos quienes narren su realidad, quienes construyan el mensaje, lo que hablábamos antes, ¿no? Desde los propios africanos y africanas, ¿no? Construcción con los recursos locales, con técnicas tradicionales y otras que trae de fuera y que se genera toda esta fusión también, ¿no? Realmente a mí es un proyecto que me encanta y que está generando que Gandiol sea un lugar en el que aprender, en el que trabajar, en el que estar, en el que vivir y ya te digo, un poco dándole alternativas y oportunidades a la gente para expresarse, para crear, y para estar en el lugar, para quedarse, ¿no? Entonces a mí me parece un proyecto muy chulo. Por aprovechar estos minutitos que ya está acabando y se han hablado varias cosas muy interesantes, ¿no? Alguien hablaba del tema de cómo combatir los discursos de odio, ¿no? Voy a contar una anécdota así rápida. El otro día un familiar mío me envió un WhatsApp en el que se veía a un negro atacando a un cura, ¿no? En una misa. Es un vídeo que circuló durante mucho tiempo en las redes sociales y el comentario que venía debajo era esto ocurrió en una iglesia de Canarias, mira los inmigrantes lo que nos hacen y tal, no sé qué. Pues resulta que el vídeo se grabó hace no sé cuánto tiempo, hace 3 o 4 años en Guyana, en un país americano, y era una persona con un problema mental, ¿no? que había irrumpido en una iglesia, ¿no? Lo digo porque, bueno, yo sobre la marcha le contesté a mi familiar y le aclaré, le dije, mira, este vídeo es falso, no es en Canarias y no tiene nada que ver con la inmigración, es un tema... Lo digo porque hoy en día estos discursos de odio y estas interpretaciones interesadamente equivocadas, ¿no? de las cosas proceden muchas veces de las redes sociales, de Facebook, de WhatsApp, y tenemos que estar muy alerta también porque, bueno, Nazara por ahí comentaba también que estamos ante un nuevo modelo también de sociedad y de participación comunitaria y creo que ahí las redes juegan un papel fundamental y creo que tenemos que estar muy, muy alerta, ¿no? ante los comentarios y las cosas que nos llegan, porque a veces tienen su origen en este tipo de mensajes que interesadamente quieren hacer daño y generar odio y generar división. Y creo que Canarias, es verdad que hemos tenido momentos muy oscuros, ¿no? Con manifestaciones de tinte xenófobo y con incluso algún tipo de agresión, ¿no? Pero creo que si miramos con perspectiva y vemos el global, creo que Canarias ha dado una muestra de tolerancia y de acogida con iniciativas como Somos Red en Gran Canaria y otras que ha habido en otras islas, ¿no?
en Tenerife, en Fuerteventura, que la gente ha soltado todo lo que tenía en sus manos y se ha ido a la playa, se han tirado al mar como Nórsola, ¿no? A sacar a la gente. Y creo que esa es la Canarias, desde luego con la que yo me identifico, pero sinceramente creo que esa es la Canarias que se acaba imponiendo, ¿no? a la otra, ¿no? Y en ese sentido, pese a todas las disfunciones y pese a todos los problemas que se generan muchas veces desde políticas del Estado que no son las más adecuadas, creo que esa es la Canarias que al final se impondrá, ¿no? Porque es una nueva Canarias que están haciendo, la Canarias de las 100 nacionalidades de la que hablaba antes Dunia y Nazara, ¿no? Y esa es la que se va a acabar imponiendo, ¿no? Porque ya pueden decañitarse quienes están sacando rédito político con la división y con el odio, pero la otra es la que se acabará imponiendo. De alguna forma la realidad, Lorena. Bueno, yo mi palabra iba en relación a lo que ha comentado el compañero. Yo creo que al final los puentes con no solo Fuerteventura, sino Canarias en general y Fuerteventura en concreto, hablando de esos puentes, el transporte es un eje fundamental, no sé si por defecto profesional, sí que me llama la atención, no solo, ya no en el tema aéreo, sino en el tema marítimo, por ejemplo, que no hayan conexiones, sobre todo de cara al comercio y ese codesarrollo de tanto empresas africanas como empresas canarias que quieran trabajar, porque al final cualquier cosa y cualquier acción, la logística está por en medio, que no hayan más conexiones reales con África a nivel marítimo. Las tenemos con Asia, las tenemos con Latinoamérica y no las tenemos directamente con África. No sé si desde el Gobierno de Canarias se está trabajando un poco en esa línea, ya no solo que yo creo que es un acierto tanto del anterior Gobierno del Cabildo como del actual, seguir manteniendo la postura de intentar mantener una conexión. No sé si el destino tiene que ser Tarfaya o puede ser otro punto a África que tenga una mayor conexión, pero sí al final que la conexión que nosotros tenemos Canarias, y ahí sí discrepo con el compañero, Canarias es África, no es solo el punto más de Europa, porque al final Canarias es África, estamos políticamente, ciertamente somos Europa, pero al final son nuestros vecinos y son las personas con las que nosotros estamos o deberíamos de estar trabajando de manera más asiduamente. ¿Quieres decir algo acerca del transporte? No, simplemente que, claro, eso también tiene un factor importante ahí, que es que lo que se exporta a países africanos no es lo suficientemente grande en magnitudes de cantidad como para que ese flete se abarate y se pueda poner ese tráfico directo, aparte de muchísimos otros factores más como otros puertos. Yo por un apunte solo, por ejemplo, en el caso de Tarfaya, que lo conozco bien, el de la línea, ellos están intentando también ponerlo porque existe una realidad, por ejemplo, Europa ha considerado, en este caso a Marruecos, como la huerta de Europa, y la parte también del transporte de mercancías, sobre todo con hortalizas y verduras, sería un input que tendrían ellos para el tema del transporte eso. Entonces, no sé si con otros países, con el pescado en Mauritania o con otros países, pudiéramos también tener un poco ese trato comercial. Pero mira, disculpa que te haga un inciso. Si ponemos la de Tarfaya, que me parece interesante, yo creo que tenemos que decir, solamente un pequeño inciso. Si ponemos, me parece muy interesante lo de la línea Tarfaya, sobre todo las relaciones comerciales con África, ¿no? Pero te lo digo un poco porque la realidad de Fuerteventura, si tú vives en Fuerteventura, es muy diferente a la realidad de Gran Canaria o Tenerife. Y lo sabes, ¿no? El tema de un flete, de un contenedor que viene de Península a Fuerteventura tiene que pasar por Gran Canaria y hay un doble coste que pagamos los ciudadanos. Entonces, hay que ver entonces un poco también la cuestión económica en cuanto a cuánto va a salir ese transporte marítimo. Hombre, lo abarataría mucho, pero yo creo que eso sería otro debate, porque ahí tenemos largo y tendido para discutir, pero abarataría mucho porque la conexión sería directa, entraría por el puerto de Fuerteventura y no tendría que ir a Gran Canaria. El transbordo lo haría Fuerteventura-Gran Canaria en este caso. Lo harían en Rolón, entonces sería otra forma, pero bueno, yo creo que ahí sería otro debate porque que es muy interesante. El debate sobre las conexiones es fundamental. Si no hay conexión, difícilmente podemos establecer relaciones, ¿no? Quedan solamente un par de minutos para terminar. Creo que quedaba una palabra, David. Vale, perdón. No te había visto en el micro. Vale, bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Me ha parecido que es muy interesante. Es un tema de lo que realmente se habla poco porque todos sabemos que el tema de la inmigración, de la migración, está ensombreciendo lo que son
las relaciones de Canarias con África, y precisamente en las islas como la isla de Fuerteventura o Gran Canaria, que son las islas, el punto más cercano y donde más migrantes llegan. Desde el punto de vista del intercambio comercial y del desarrollo, yo, por supuesto, creo enormemente en que es el futuro, va a ser África. Sin embargo, en este momento las relaciones existentes con el país vecino pues no son nada agradables. Yo entiendo que hay que cambiar el paradigma político y establecer nuevas relaciones con el continente africano, porque ahora mismo las relaciones desde el gobierno nacional con África pues son bastante inexistentes. De hecho, tenemos ahí un ejemplo donde recientemente la propia ministra viajó la misma semana que se caducaba el contrato con el gaseoducto. Entonces, yo creo que lo que hay es que normalizar las relaciones con este país. Mientras nosotros no seamos capaces de normalizarla y de estar todos los días hablando solo con los miembros del G20, las pequeñas iniciativas son buenas, como las que hace el Ayuntamiento de Santa Lucía o las que hemos hecho aquí en la isla de Fuerteventura o en cualquier otro, porque no deja de ser una cosa a pequeña escala. Yo creo que ya hoy es necesario de que haya una cierta normalidad. Y con respecto también al tema de Canarias, a nadie se le esconde que nosotros seguimos manteniendo relaciones comerciales y de intercambio cultural con África. Sin embargo, parece que eso se obvia y se desconoce un poco. La responsable que trabaja en el Gobierno de Canarias ahora mismo nos ha dicho cosas que la ciudadanía de a pie desconoce. ¿Por qué? Porque parece que de alguna forma, como tenemos el problema de la migración, queremos esconder lo que realmente hacemos. A mí me consta y me hubiese gustado que hubiese estado hoy aquí un responsable de la Cámara de Comercio que me avisó que por un problema de enfermedad no ha podido venir, porque hubiese aportado cosas interesantes a esta reunión. Nosotros aquí en la isla de Fuerteventura tenemos un número importantísimo de empresas que trabajan en África. Tenemos gente trabajando en África, empresas canarias, empresas de la isla de Fuerteventura. Pero es verdad que falta normalizar las relaciones y que no se vea el problema de la migración como un problema solo de Canarias, porque esto es un problema de Europa, pero tenemos que tener unas autoridades a las alturas de las circunstancias para que ese no sea un problema de Canarias ni un problema de España, porque es un problema europeo, y eso nos llevaría a que realmente existan esas relaciones y poder haber un desarrollo entre ambas, porque es evidente, lo ha dicho Luis del Pozo, es que estamos a 100 y pocos kilómetros, o sea, somos, por decirlo de alguna forma, somos fronteras, somos hermanos. Entonces las relaciones siguen siendo importantes, pero necesitamos el apoyo institucional. Entre otras cosas, el foro se hizo aquí porque en concreto, porque el faro de la Antallada, como ustedes bien saben, es el punto más cercano al continente africano del archipiélago canario. Creo que queda pues el minuto de oro. No tardo. No tardo. Lo hice a propósito para terminar. Nada, simplemente agradecer la calidad de las ponencias y de los ponentes, agradecer que hayan decidido celebrarlo en Fuerteventura, son siempre bien recibidos, y a todas las personas asistentes, así como a los que nos siguen de manera telemática. Mi nombre es David Perdomo, actualmente soy primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Puerto Rosario, miembro de Nueva Canarias en Fuerteventura y presidente de Nueva Canarias Puerto Rosario. Y simplemente quería hacer un matiz o apuntalar, que ya se han dicho muchísimas cosas y muy interesantes, y sí que es cierto que comentábamos, y puedo aquí discrepar un poco con la compañera Pilar, porque siempre hemos manifestado que los ayuntamientos son la trinchera, la primera punta de lanza que está frente al pueblo, ¿no? Y a pesar de que otras administraciones tienen que hacer ese trabajo para las relaciones con África y establecernos realmente como plataforma tricontinental, sí que es cierto que desde el Ayuntamiento se puede hacer un trabajo, y de hecho desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario se está haciendo trabajo en ese sentido. No en vano estamos celebrando en estos días la segunda edición del Festival Tani. El año pasado consistió en la mujer en África y este año nos hemos centrado en la Macaronesia. Nuestra labor en ese sentido es divulgativa, es primero de educación, pero también de visibilizar tanto manifestaciones artísticas como pueden ser también manifestaciones gastronómicas,
para que se conozca el territorio africano que tan cerca tenemos y que en ocasiones parece tan lejos, ¿no? Entonces la labor desde el Ayuntamiento, en este caso Puerto del Rosario, desconozco si en anteriores ocasiones se celebraba en este u otro formato, y creo que no era así, porque si no creo que hubiera tenido más conocimiento, establecer el Festival Tani, segunda edición, y decir que la educación es la base de todo esto, y de visibilizar el pueblo africano y también en este caso América Latina, pero visibilizarlos para que los conozcamos y para que no nos queden tan lejos, sino que saber que los tenemos aquí al lado. Pues muchas gracias, David. Si le parece, vamos cerrando con esto, justo ahora que lo decías, ¿no? Al final todos los que aquí habitamos somos pueblo canario, hayamos nacido donde hayamos nacido, y entre todos los que aquí habitamos tenemos que hacer de esta tierra sostenible y también, pues, de alguna forma prosperar junto a las demás personas que viven en nuestro entorno geográfico por la cercanía física, pero en general también en un mundo globalizado y con una rama evidente virtual ahora mismo, ¿no? Creo que tenemos muchos retos por delante, desproblematizar algunos asuntos que mejoren la convivencia. Yo les quiero agradecer a las personas que han querido participar, a la invitación para ser ponente, Lorena, y organizadores del foro, y también especialmente a Pepe y a Mamadou, que no se pudo volver a conectar, pero sobre todo a ustedes también, que un sábado por la mañana han querido estar aquí, han querido discutir, debatir, proponer, escuchar. Es un placer en este espacio, además tan luminoso, mirando al mar, a ese mar que nos une y que si miramos hacia allá, pues llegamos al continente africano. Así que muchas gracias, Fuerteventura, por esta invitación, por este debate, y les invito a seguir esta programación de foros que hay. Quedan todavía algunos pendientes. Me parece que están siendo conversaciones interesantes en diferentes islas y que sigan siendo prósperas para la organización que lo celebra, que en este caso es Nueva Canarias. Así que nada, muchas gracias, muy buenas tardes y feliz fin de semana.